Y en los molares tengo 100, 220, 280 gramos. Tengo muchísimo más anclaje en la parte posterior que la resistencia que ofrecen los incisivos inferiores. Por lo tanto, si yo pongo un DKL superior y pongo un DKL inferior y los activo exactamente igual, supongamos que soy capaz de generar una activación igual en el arcado superior que en el arcado inferior, darle al DKL la misma energía, resulta que arriba tengo un anclaje moderado y en cambio abajo se van a mover mucho más los incisivos que el segmento posterior. Por lo tanto, tengo abajo un anclaje máximo y arriba un anclaje moderado. Con el mismo arco, con la misma cantidad de pieza, la respuesta al cierre del espacio es completamente diferente. Simplemente porque abajo tengo un movimiento de retroinclinación, porque abajo tengo unas áreas radiculares menores y un gran anclaje de los segmentos posteriores. Por lo tanto, aquí está la diferencia fundamental en la respuesta al cierre del espacio, ¿vale? Vamos a ver entonces, por ejemplo, una animación que les voy a invitar a ver. Tenemos aquí, por ejemplo, un DKL, hemos hecho una secuencia de arco superior, hemos hecho una secuencia de arco inferior, pongo un DKL superior y un DKL inferior. Exactamente igual que lo que voy a hacer con mi paciente. Hago entonces la activación, fijaros, activo la parte inferior, se abre la zanza, se acumula la energía en la zanza y la respuesta al movimiento va a ser una retroinclinación de los incisivos y prácticamente no se mueve nada el segmento posterior. Activo la arcada superior y comienzo a tener un movimiento tanto de la parte anterior como de la parte posterior. Observen que si lo cierro, tengo siempre un control del overjet, tengo siempre una rotación de los caninos, tengo que controlar las líneas medias para que sea un movimiento simétrico y entonces voy haciendo una activación tanto en la arcada superior como en la arcada inferior para poder conseguir el cierre del espacio y en todo momento el control de las clases caninas, en todo momento el control de las líneas medias, en todo momento el control del overjet. Hasta que llegue un momento en que alguno de los espacios se cierre y tengamos que cambiar la mecánica de cierre del espacio, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un esquema de lo que vamos a hacer con mi paciente. Pusimos entonces el DKL superior, que observen el perfil del arco superior y el perfil del arco inferior. Si observan, arriba el arco es rectangular, no está redondeado, en cambio la arcada inferior es evidente que el arco está redondeado para favorecer los movimientos de retroinclinación. Acabamos de hacer las efecciones superiores y empezamos a activar el cierre del espacio. DKL superior, DKL inferior, activamos la arcada inferior primero para poder generar un pequeño overjet y luego activamos el DKL superior para ir cerrando los espacios progresivamente. Siempre control de la línea media, siempre control de las caninos en clase 1, siempre control de la relación de premolares o molares en el segmento posterior para poder observar cómo se está comportando el anclaje en este cierre del espacio. Y esto a 1 milímetro por mes de cierre del espacio, cuando hemos hecho unas extracciones sin apiñamiento dentario, significa que me va a llevar 7 meses, 8 meses el cierre del espacio. Hay que tener paciencia, hay que trabajar con mucha sensibilidad de este cierre del espacio. Los movimientos son delicados, no podemos hacer suma de movimientos parásitos, por lo tanto vamos activando la arcada superior, la arcada inferior, manteniendo el control de los torques, manteniendo el control de las líneas medias, para ir cerrando progresivamente. Como se trata de arco trasero, y este cierre del espacio me va a llevar, les decía, 6, 7, 8, 9 meses, no tengo ni idea cuánto me va a llevar. Obviamente yo no puedo hacer este cierre del espacio durante 6, 7, 8 meses con el mismo arco, porque el arco de acero se deforma, el arco de acero va acumulando deformaciones por la propia masticación. Por lo tanto, cada 2 o cada 3 meses es conveniente remover los arcos, cambiarlo, poner arcos nuevos para que estén en buenas condiciones y poder hacer el cierre del espacio con arcos que estén nivelados, que tengan un buen aporte de control de los torques, que las anzas no estén deformadas, que no hayan perdido la memoria. Y es necesario, es conveniente, es razonable que cada 2, cada 3 meses cambiemos tanto el arco superior como el arco inferior para mantener la calidad de los arcos.
¿vale? En este caso, en la arcada inferior ya hemos cortado el arco bordistal de los primeros molares porque ahora estamos poniendo en antagonismo solamente sexto y quinto contra los incisivos para perder un pelín de anclaje en la arcada inferior y mantener la relación de clase 1 molar. Como ven, todo el tiempo con la misma mecánica, sin ninguna variación, paciencia, hicimos el cierre del espacio hasta que llegamos a una situación de control total del cierre. En este momento nosotros hicimos una renovación de los brackets, cambiamos prácticamente todos los brackets del paciente para ponerlos en una posición más favorable para el asentamiento de la oclusión. Ya hemos cerrado del todo los espacios superiores e inferiores. Nos llevó mucho tiempo el cierre del espacio, no teníamos ninguna prisa, nos interesa que el trabajo sea bien controlado. Observen el paralelismo de las raíces, esto es muy importante a la hora del cierre del espacio para que no tengamos ningún tipo de recidiva cuando retiremos la aparatología, de modo que cuanto más lento hagamos el movimiento, más paralelo van a estar la posición de las raíces y mejor va a ser la estabilidad del caso después del cierre del espacio. Y terminamos tiempo después. Observen, salimos de 4,5 milímetros que teníamos del incisivo inferior y terminamos a 1,4. Retuvimos apenas 3 milímetros del incisivo inferior, pero el cambio ya a nivel de los tejidos blandos del paciente fue significativo. Observen la diferencia que tenemos ahora en la posición de los labios superiores e inferiores antes del tratamiento y después del tratamiento. El cambio es muy importante y apenas hicimos una reducción de 3 milímetros de los incisivos. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante porque dependiendo del espesor de los labios del paciente, las manifestaciones de los movimientos dentarios se expresan más o menos en la posición de los labios del paciente. Hicimos entonces un control final, una cefalometría final y una áreas de exposición para comprobar si lo que habíamos hecho se acercaba a nuestra planificación. Esto es importante porque cuando nosotros terminamos el tratamiento y hacemos la evaluación final, esto es el feedback. A partir de aquí yo entiendo si el trabajo que estoy haciendo es correcto o no y si tengo que mejorar o controlar mejor alguna parte del tratamiento de ortodoncia porque puedo comparar lo que tenía previsto hacer y lo que hago finalmente. También hicimos, por supuesto, la medición del MPI al final cuando retiramos la aparatología antes de los desgastes selectivos y observen pasamos de 3 milímetros de distracción radial a más 1, prácticamente quedó en cero desde el punto de vista de los desvíos en X, apenas teníamos un desvío en vertical del cóndilo derecho y del cóndilo izquierdo. Y esta es la paciente al final del tratamiento cuando retiramos la aparatología. La posición de los labios, según lo que habíamos estimado. No quisimos hacer una reducción más exagerada, podríamos perfectamente haber utilizado otra mecánica para utilizar un máximo anclaje superior y un máximo anclaje inferior, de modo que el espacio de la extracción haberlo utilizado para retruir los incisivos todavía más y por lo tanto haber afectado más la posición sagital de los labios. Pero consideramos que no era necesario. Cuando estamos haciendo la reducción con los DKL estamos permanentemente evaluando el perfil del paciente para ver en qué momento nos parece adecuado esta posición. ¿De acuerdo? De modo que retiramos la aparatología, hicimos las fotografías finales. Aquí tenemos el día que quitamos la aparatología del paciente, habían algunos desajustes. Observen que aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño diastema en la arcada inferior, no ajustan perfectamente los caninos todavía, tenemos algunos diastemas, ¿vale? Hemos retirado la aparatología y entonces hacemos un montaje en articulador y cuando hacemos el montaje en articulador observamos realmente los desajustes que hay. Ahora, en este tipo de tratamiento hacíamos el posicionador natológico, ya no lo hacemos más, pero a estos modelos le hacíamos un setup para poder colocar a los dientes en posición ideal y a partir de aquí construíamos un posicionador natológico para poder hacer lo que podríamos llamar el asentamiento final de la arcada superior y la arcada inferior. Aquí pueden observar entonces
cómo concluía el paciente después del uso de 6 meses del posicionador neurológico y justo antes de hacer el ajuste oclusal final. Cuando ya el periodonto se normalizó, cuando ya las piezas están estables desde el punto de vista de la normalización del periodonto del paciente, pues ya hacemos los ajustes oclusales y terminamos el tratamiento de ortodoncia. Aquí tenemos una comparación de la paciente antes y después. Antes y después, observen la producción antes y la posición de los labios después. La paciente tenía un buen cierre bucal, sin ningún tipo de esfuerzo muscular a la hora de hacer el cierre bucal. Tenía una gran exposición gingival antes del tratamiento y continuó con la misma exposición. Este es un problema que no podemos atenderlo ortodoncísticamente. La única solución que tendríamos para hacer una reducción de la exposición de la encía sería hacer una deform con la impactación del maxilar, y no me parece que sea en este caso tan exacerbada el problema como para poder plantearnos cualquier tipo de solución quirúrgica. Y el caso terminado. Muy bien. Por tanto, colegas, espero que haberles más o menos transmitido bien la idea de lo que es el cierre del espacio con arco de doble llave. Obviamente vamos a cambiarnos de pantalla. Me voy a ir ahora al chat, a ver si tenemos, voy a actualizar mi chat, a ver si tenemos alguna pregunta sobre el tema del cierre del espacio. Ya estamos aquí. Muy bien. Colegas, veo que tenemos la compañía de Blanca. Hola Blanca, hace mucho que no te veía. Ya no se hace el posicionador, no Blanca, ya no hacemos el posicionador. Estamos trabajando en el asentamiento de la oclusión cuando es necesario hacer cualquier tipo de corrección. Ahora lo hacemos a través de este tipo de las placas transparentes tipo Invisalign. Nosotros hacemos modelos finales, se los entregamos al laboratorio. Si tuviésemos que hacer cualquier tipo de pequeña corrección en la posición de las piezas, ellos hacen un setup virtual y nos hacen una o dos plaquitas tipo Invisalign para poder hacer el asentamiento de la oclusión, de modo que ya no utilizamos más el posicionador natológico. El posicionador natológico es manual y por lo tanto necesitamos el uso de un laboratorio específico, que el laboratorista tenga mucho interés en hacer bien este trabajo, que es bastante tedioso, y por lo tanto ahora estamos trabajando cuando es necesario con las placas transparentes tipo Invisalign. Con 2 o 3 placas o con una a veces es suficiente para poder hacer las correcciones finales del tratamiento. Como el periodonto está muy engrosado, pues nosotros le pedimos al laboratorio que nos haga el setup virtual y que nos haga el corte de 0,5 en vez de hacerlo de 0,25 o 0,3, como se hacen habitualmente en este tipo de tratamiento de ortodoncia invisible. Nosotros hacemos movimientos mayores porque como el paciente ya viene de un tratamiento de ortodoncia, el periodo está muy engrosado y es fácil mover los dientes en segmentos mayores, 0,5, 0,75. Por eso es que podemos hacer este tipo de correcciones con una o dos placas en vez de 5 o 6, ¿vale? No es necesario que vayan unidas las placas las superiores e inferiores. También podría ser, pero resulta que uno de los inconvenientes que tenía el posicionador elástico era eso, el hecho de que fuese unida la arcada superior con la arcada inferior. En este caso trabajamos con placas independientes y conseguimos un ajuste oclusal bastante bueno. Luego finalmente tenemos que hacer, por supuesto, el desgaste selectivo correspondiente, ¿vale? Max Taipe Fuente, buenas tardes. ¿Qué tipo de contención recomienda para el acabado y por cuánto tiempo? Bueno, nosotros tendríamos que hablar de 2 tipos de tratamiento: el tratamiento feliz y el tratamiento infeliz, o mejor, el tratamiento bien hecho y el tratamiento que terminó como pudo, ¿vale?
Esto cuando nosotros hacemos un montaje en articulador al final del tratamiento, si la oclusión en el articulador es relativamente buena, pues sabemos que ese caso va a terminar sin ningún tipo de contención. Pero ese sin ningún tipo de contención significa que durante 6 meses el paciente va a tener una contención permanente inferior que nos va a permitir normalización del periodonto de los incisivos. Y arriba, en la arcada superior, ponemos una férula, una placa tipo Yarab, una placa circunferencial que permita el asentamiento de la oclusión, es decir, que no tenga ninguna interferencia en la oclusión. 6 meses después hacemos un montaje en el articulador, ajustamos la oclusión y retiramos los aparatos de contención. Esto sería un tratamiento feliz, este sería un tratamiento bien terminado oclusalmente. Ahora, si el paciente, si el tratamiento no terminó tan feliz, si el tratamiento no tuvo un buen asentamiento de la oclusión, o si hay algún impedimento oclusal dentario, como por ejemplo agenesia de laterales, donde se colocaron los caninos en posición de lateral y la oclusión ya no va a ser una oclusión estable, en ese caso ya ponemos alguna contención permanente inferior y una férula superior para mantener al paciente protegido de las parafunciones. Esas serían las dos contenciones que podríamos considerar en el tratamiento de ortodoncia. Simone, hola Simone, ¿cómo estás? Después del espacio fechado, ¿no sería conveniente dejar arcos de aso? Vale. Sí, Simone me pregunta si después del cierre del espacio podemos dejar o debemos dejar arcos de acero rectangular para controlar los torques finalizado el cierre del espacio. Sí, podría ser necesario en caso de que hagamos un cierre de espacio, digamos, a gran velocidad, ¿vale? Pero si nosotros hacemos un cierre de espacio lento, los movimientos de control a nivel radicular nos van a permitir hacer el cierre de espacio prácticamente manteniendo el paralelismo de las raíces y por lo tanto no sería prácticamente imprescindible hacer una colocación de arcos de acero para estabilizar el cierre de espacio. Sin embargo, como nosotros hacemos una colocación de la aparatología adecuada, entre comillas, para el cierre del espacio, cuando terminamos el cierre de espacio, generalmente tenemos que hacer la corrección, la recolocación de algunos brackets y por lo tanto nos obliga a hacer un pequeño periodo de asentamiento de la oclusión con arco leve, con arco ligero para recontrolar la colocación de los brackets que hemos colocado principalmente a nivel de canino para poder tener una buena oclusión. Por lo tanto, ese pequeño periodo de 2-3 meses que vamos a hacer después del cierre del espacio sería suficiente como para poder considerar que las raíces están en buena posición después del cierre del espacio. ¿De acuerdo, Simone? Me alegro de verte nuevamente. Consu, buenas noches, la placa de programación coloca en todos los pacientes cuando yo... Bueno, en realidad colocamos la placa de relajación solamente en aquellos pacientes que necesitan la placa de relajación. Nosotros no hacemos un procedimiento de paso obligado por la férula antes del tratamiento de ortodoncia. Cuando el paciente tiene un buen gobierno mandibular, cuando el paciente está relativamente relajado, cuando lo podemos manipular, consideramos que la relación céntrica presuntiva, que no la relación céntrica, la relación céntrica presuntiva, está relativamente próxima a la relación céntrica y por lo tanto las variaciones que vayamos a obtener en el plan de tratamiento van a ser pequeñas. Y hacemos entonces el diagnóstico y la planificación desde el montaje en el articulador en relación céntrica presuntiva. Ahora, si el paciente ha tenido tratamiento de ortodoncia, si el paciente ha sido manipulado oclusalmente, si el paciente está contracturado, si el paciente tiene historia clínica o médica, dolores de cabeza, dolores de articulación, limitaciones en los movimientos, sin gobierno mandibular, pues entonces le ponemos una férula, lo programamos y hacemos un montaje en articulador. Por lo tanto, no es una rutina el paso por la férula, sino que simplemente es una indicación según las condiciones del paciente, ¿vale? Sí, Consu, por ejemplo, me parece que tengo en la página web, en Ortoquick,
En mi blog me parece que tengo artículos sobre el ajuste oclusal para las fémulas, ¿vale? Max, doctor, ¿qué recomendaciones me puede dar para realizar un cierre de espacio con raíces pequeñas y con dientes endodonciados o son las mismas fuerzas que un diente normal? Bueno, un diente endodonciado no tiene ninguna diferencia en relación a un movimiento, a una pieza vital, porque lo que genera el movimiento dentario es el periodonto y no está relacionado con la pulpa, salvo que tengamos algún proceso a propósito de la endodoncia o a propósito de la necrosis pulmonar. Si nosotros tenemos algún proceso periapical, es necesario solucionar el proceso periapical antes de hacer el tipo de movimiento dentario, porque si no vamos a romper el mecanismo de defensa y vamos a hacer una difusión del problema de infección localizada alrededor del periápice de la pieza necrótica. De modo que lo primero que hay que hacer es solucionar el problema periapical, rehacer la endodoncia si fuese necesario y luego el tratamiento de ortodoncia si sería igual. En relación a las raíces cortas, tendríamos que considerar como si fuese un paciente tónico facial. También sucede con los pacientes periodontales. Por ejemplo, un paciente periodontal también es un paciente de raíces cortas porque la raíz, la cantidad de raíz que tiene dentro de la inserción ósea es menor que un paciente no periodontal. De modo que las fuerzas que vamos a realizar son un poco moderadas, menores, porque la respuesta al movimiento es también mucho mayor, de modo que no es necesario que nosotros apliquemos grandes activaciones, grandes fuerzas para poder hacer el cierre de paso. Digamos que la dentición responde muy rápidamente al estímulo de los arcos cuando tenemos problemas periodontales o raíces pequeñas, ¿vale? No sé si tenemos alguna otra pregunta, estimados colegas. Hemos tenido hoy una visita récord, les agradezco muchísimo la compañía. Estoy encantado de estar con vosotros. Me gusta mucho volver a ver a algunos colegas que hacía tiempo que no se conectaban. Les doy mi agradecimiento por la compañía, tanto a los colegas que están en Sudamérica, que tienen un horario, este es un horario de trabajo para ellos, son las 4 de la tarde, 5 de la tarde, por lo tanto tienen que interrumpir su trabajo clínico para poder asistir a la charla, y también a los pacientes, a los colegas que están en Europa, que es una hora ya un poco adecuada para estar presenciando, asistiendo, escuchando, aprovechando. Así que, estimados colegas, les agradezco infinitamente la compañía. Estoy encantado de ser amigo vuestro y que me acompañéis aquí los días jueves. Ya sabéis, todos los jueves hablamos sobre ortodoncia. Para la próxima sesión, el próximo jueves, les tengo un paciente disfuncional, que es simplemente un paciente de ortodoncia clásico, pero que tiene algunas características de disfunción y que por lo tanto lo vamos a resolver, lo vamos a tratar ortodóncicamente, lo vamos a rehabilitar oclusalmente, gracias al manejo ortodóncico que vamos a desarrollar en el próximo jueves. Consu tiene una pregunta más que me dice que la reducción del sector anterior se haría con microcontenidos también. Sí, por supuesto. Esto es la reducción de la arcada superior es crítica en algunos casos, por ejemplo en las clases 2, donde tenemos una clase 2 completa de los molares, el intento de cierre del espacio podría ser una pérdida de anclaje de los molares y por lo tanto transformarse en una clase 4 y no podríamos llegar nunca a la solución de la clase canina y de los reliquios. En ese caso, pues nos utilizamos algún tipo de anclaje esquelético para activar el DKL y de esa manera hacemos reducciones sin ninguna modificación de la posición de los segmentos posteriores. De modo que combinamos también arcos de cierre como el DKL con tornillo en la arcada superior, ¿vale? Muy bien, creo que por hoy ha sido suficiente. También le tengo que dar las gracias a mi colega de Ávila, que es la que me permite que estemos a las 11:20 de la noche utilizando su clínica para dar esta charla desde esta ciudad maravillosa. Así que a mi amigo José Luis Plaza le agradezco la compañía, que me deje dar la charla desde su oficina. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Gracias, Blanca, por venir nuevamente.
Nos vemos el próximo jueves cuando hablemos de el paciente disfuncional. Ya sabéis, tenéis en el blog de OrthoQuick novedades. Ustedes entran a orthoquick.es. En novedades tengo el blog y allí tenemos artículos sobre todo lo que estamos hablando y permanentemente estamos subiendo algunas novedades. También podéis acompañarnos en YouTube. Tenemos en la página de OrthoQuick en YouTube, tenemos algunos vídeos para complementar la formación de los colegas que nos acompañan habitualmente. Nora, es un placer también verte aquí y muchísimas gracias por acompañarnos. A todos vosotros, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, que les hablaré desde la ciudad de Porto, ¿vale? Me cambio de ciudad, me cambio de país y continuamos con nuestras charlas de ortodoncia. Un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima.